Muy bien, vamos a leer hoy la conclusión del libro La resurrección y la vida eterna es ahora nuestra realidad, de Grigori Grabovoi. Este libro es parte de una serie de libros dedicados a la exposición de la verdadera imagen del mundo. Por lo tanto, tienen que contener respuestas a cuestiones acerca de la construcción fundamental del mundo, incluida la cuestión primordial sobre lo que hay detrás de todo. El libro da una respuesta clara a esta pregunta. Antes había Dios, el Creador. Siguió el alma y el espíritu. Luego vino la conciencia. La conciencia existe de manera independiente o como un elemento de unión entre lo espiritual y lo físico, entre el espíritu y la materia. La materia física es una forma de evolución de la conciencia. El mundo está diseñado de esa manera. La vida depende de la base espiritual. Lo demuestran muchos hechos documentados. Los 3 volúmenes de mi libro La práctica de gestión, el control de la salvación, el camino de la salvación, que contiene cientos de ejemplos, demuestran este hecho. Repetimos para fijar, la vida depende de la base espiritual. La vida depende de la base espiritual. Lo demuestran muchos hechos documentados en los 3 volúmenes de mi libro La práctica de control, el camino de la salvación. La resurrección está llegando a nuestra vida diaria. Se está haciendo uno de los fenómenos habituales. Las personas que han tenido la oportunidad de leer solo una parte de este libro han adquirido una nueva percepción de la vida. Muchos han comenzado a practicar la resurrección de forma independiente. Los casos de resurrección son muchos y siguen creciendo. La resurrección de los muertos y el nacimiento de los nuevos hombres conducirán a un aumento significativo de la población de la Tierra. Se establece el problema de los recursos, ya que los recursos materiales están limitados. Su fuente principal será la creación sobre la base de la conciencia. Precisamente por esta razón, este libro contiene una descripción de los métodos de producción de cualquier materia basada en el potencial de nuestra conciencia. La asimilación de estos métodos permite encontrar la solución a todos los problemas, incluyendo la expansión del espacio en el caso de su falta. Mi metodología es un buen ejemplo de la gestión de la realidad que garantiza el desarrollo futuro de nuestra civilización y la evolución de la vida infinita. Los principios de la resurrección, los métodos de creación de la materia y los métodos de evolución eterna reflejan la verdadera naturaleza humana. Voy a añadir unas palabras acerca de la creación de la materia sobre la base de nuestra conciencia. Ya lo hemos comentado al final del 4º capítulo. Me gustaría explicar por qué el hombre es capaz de hacerlo e incluso introducir este procedimiento en nuestra vida cotidiana. El Creador creó nuestra conciencia a su imagen y semejanza. Así que la construcción de nuestra conciencia nos permite crear cualquier objeto de la realidad que podemos utilizar para hacer nuestros planes. Para ello solo es necesario formar cualquier idea constructiva de la misma manera en la que fue formada por el Creador. En consecuencia, para nuestra creación se abrirán las perspectivas ilimitadas. Durante una de las demostraciones, uno
un ejemplo de la creación de materiales que no existen en nuestro planeta. Este es el caso de materialización en el apartamento de Glusko-Svetlana Pavlovna, que ya hemos tratado. Un objeto con un material aparentemente similar al metal. El examen de la estructura química mostró que el material tenía una naturaleza completamente diferente, hasta ahora desconocida en la Tierra. He elegido con el propósito de crear el objeto con este material inusual, porque la base de este material consiste de muchos componentes. Es un resultado de la manifestación de los lazos universales en la materia. Puedo demostrar la transición de un elemento químico a otro, es decir, transformar un elemento en otro. La transformación se produce sobre una base espiritual. Podemos ver que la transformación de un elemento en otro es uno de los ejemplos de la creación de la materia. Todo el contenido creativo de nuestros pensamientos es factible en la realidad física. Propongo la tecnología de construcción de los dispositivos absolutamente innovadoras. Por ejemplo, las placas de montaje construidas hoy en día mediante el proceso de lixiviación, reconocida como la tecnología ecológicamente nociva, se pueden producir sin dañar el medio ambiente gracias a la materialización. Esta tecnología fue descrita en mi artículo publicado bajo el título Las definiciones básicas de los sistemas ópticos en el control de microprocesos, en la revista Microelectrónica número 1 de 1999. La materialización permite prescindir de muchos de los procesos intermedios, tales como soldadura o sellado. También se puede evitar la producción de los componentes individuales de las máquinas y crear estas ya enteras de una sola vez en su última forma. El coche, en este caso, ni siquiera tendrá junturas. También hay una alternativa. Puede crear máquinas que se transfieran de un futuro en el presente, es decir, materializando máquinas del futuro en el presente. Aprender métodos de la materialización nos da la capacidad de crear nuevos materiales, máquinas y todo lo necesario para la vida eterna completa. Hay que añadir algunas notas sobre el tratamiento de las enfermedades mediante el método de secuencias numéricas. Como ya hemos dicho, este método se refiere al hecho de que cada objeto tiene una estructura de vibración numérica. La estructura de la vibración numérica es un conjunto de todas las características del objeto. Por esta razón, la secuencia numérica correcta reconstruye la normalidad. El texto proponía hacer uso de las secuencias de números diferentes para tratar diversas enfermedades. En realidad es una simplificación. Lo hice para ayudar al hombre a entrar en el fondo de la tecnología tan pronto como sea posible y comenzar temprano a practicar. De esta forma se obtienen resultados positivos rápidamente. Una vez que comience a registrar resultados positivos, podemos ver que el uso de una sola secuencia, que ya hemos aprendido, también puede hacerse cargo de todas las demás enfermedades. Hay que recordar que las enfermedades son muchas, pero la salud es única. Una vez que encuentre el acceso a la salud, ella siempre estará en nuestras manos. Una vez que encuentre el acceso a la salud, ella siempre estará en nuestras manos. Si exploramos esta metodología, constatamos que su fundamento es el estado de conciencia. Las secuencias de número nos ayudan
en la formación del impulso de la conciencia necesario que dará lugar a la curación. Es por eso mi elección en la cadena de 7 dígitos. Ella ayuda al hombre a gastar menos tiempo para hacer el cambio a la influencia de un impulso. Por consiguiente, se adquiere la capacidad de reconstruir la salud por un solo impulso de la conciencia. Hasta ahora hemos hablado de secuencias de números, palabras y sonidos. Sin embargo, uno puede tratar las secuencias de todo tipo de símbolos. Solo tiene que ser correctas desde el punto de vista del objetivo establecido. Por ejemplo, la secuencia relacionada para tener efectos reconstituyentes. Tomemos una hoja de papel y dibujemos sobre un cierto número de símbolos. Si lo coloca al lado de un árbol o una piedra, observaremos que con el tiempo la planta comienza a reconstruirse y la piedra no tendrá grietas. La causa se encuentra en la transmisión de información de la secuencia de símbolos. Sobre la base de los principios y métodos descritos en este libro, podemos cambiar nuestras vidas por completo. Ya hemos hablado de la posibilidad de la total prevención de terremotos y otros desastres, la construcción de naves espaciales absolutamente innovadoras, creación de dispositivos que pueden resucitar y reconstruir los órganos humanos. Ya hay algunos dispositivos patentados que llevan a cabo la gestión del pensamiento. He desarrollado también nuevas fuentes de energía que permiten prescindir por completo de las centrales nucleares y resolver de una vez por todas el problema de la energía. Las nuevas fuentes de energía le permiten producirla sin causar daños al medio ambiente. Ya hemos mencionado la posibilidad de obtenerla, por ejemplo, del tiempo de los acontecimientos pasados. Voy a añadir otro ejemplo de la creación de dispositivos del futuro. Sobre la base de los principios que he propuesto, se puede crear el superordenador con velocidad de procesamiento de los datos y la memoria infinita e ilimitada. Nos imaginamos que el tamaño del equipo aumentará mucho y su construcción será más complicada, pero no es así. Mis invenciones muestran que un elemento físico puede contener una cantidad infinita de información. Entonces, la velocidad infinita y memoria ilimitada pueden ser realizados en un pequeño microprocesador. Ya se ha tocado también el tema de prevención de terremotos, la gravedad de este desastre natural, y no estamos hablando de la destrucción que lo acompañan, se demuestra por los hechos. En las proximidades de la superficie terrestre se produce un cambio significativo de la tensión del campo eléctrico. En la situación normal, el voltaje del campo eléctrico cerca de la superficie de la Tierra oscila entre 120 y 150 W/m. Con la llegada de un fuerte terremoto 24 horas antes y durante el terremoto, en la zona del epicentro y cerca de ella, la tensión del campo eléctrico aumenta 1000 veces. La consecuencia de esta anomalía pueden ser diferentes. Por ejemplo, 24 horas antes del terremoto terrible de Karpaty, Ucrania, en 1986, en la ciudad de Bucarest, Rumania, ubicado a una distancia de 200 kilómetros del epicentro, saltaron todos los equipos de la ciudad. También durante la noche se sintió un resplandor alrededor de algunos objetos. Los fenómenos luminosos a menudo acompañan o advierten de los grandes terremotos. Observamos la luminiscencia del cielo, la tierra, las cimas de las montañas y los picos de las rocas, los cables eléctricos, las copas de los árboles, las antenas.
A veces es posible ver la luz alrededor de los hombres y de los animales. Dentro del rayo, bastante amplio alrededor del epicentro, ocurre el mal funcionamiento no solo a los equipos electrónicos. Las personas que están en la zona afectadas, los pilotos, operadores, gerentes, no se sienten capaces en ese momento de tomar decisiones acertadas. El mal funcionamiento y la capacidad de las personas de tomar decisiones crean una situación de emergencia. Es por eso que la invención de mis dispositivos para terremotos y la prevención de desastres es crítica. Este dispositivo, como se ha visto, es un resultado de la nueva ciencia. Las armas nucleares y la industria de la energía nuclear representan una amenaza igualmente grave para nuestra civilización. La situación actual plantea muchas inquietudes, no solo por la gran presencia de armas nucleares. Incluso las plantas de energía representan un peligro mortal. Voy a citar un solo caso en que tuve que salvar a la Tierra de la extinción. Esta es la prevención de la catástrofe en la planta nuclear de Kozloduy, en Bulgaria. El 30 de enero de 1998, número 18 del periódico Rossiyskaya Gazeta, fundada por el gobierno ruso bajo el título El sentimiento silencioso, entre comillas, publicó el artículo Los desastres de la mañana se han detenido. Describió cómo en 1996 había diagnosticado el estado del reactor nuclear de la central nuclear en Bulgaria de Kozloduy y había establecido con absoluta precisión las fallas que seguramente habrían llevado a su explosión a una distancia no menos de 2 años si no estuviera eliminado. Entonces, todavía tenía tiempo para el trabajo de prevención. La presencia del incidente grave fue confirmada durante este trabajo, pero no era por aquí. Más tarde, las investigaciones científicas establecieron que la planta de energía nuclear producía una influencia muy fuerte en las capas circundantes subterráneas con alta conductividad eléctrica. La explosión del reactor habría dado lugar a una descarga en un vacío que rápidamente habría absorbido la atmósfera de la Tierra. Las instalaciones existentes no serían capaces de detener la descarga y, según los datos y los cálculos de los físicos, entre el año 2000 el planeta se habría convertido en una nube de polvo. El diagnóstico de fallo y las respectivas medidas adoptadas en la central nuclear están certificadas en el nivel más alto del gobierno. Mis acciones hicieron posible evitar el accidente y salvar la Tierra. En nuestros días, cuando el mundo está viviendo el peligro de la destrucción total, la ciencia debe encontrar la manera de evitarlo. En esta situación, solo el sistema de conocimiento y de las medidas que propone los métodos reales de salvación de catástrofes globales puede llamarse ciencia. En mi trabajo utilizo la clarividencia. Es una tecnología irracional. Es a causa de la clarividencia que podía prever muchas catástrofes de carácter universal. Ningún otro sistema, ningún método o recurso de la ciencia tradicional podría prevenirlas. Por lo tanto, los hechos hablan por sí mismos. Las tecnologías irracionales, tales como la clarividencia, la materialización y desmaterialización, el transporte telepático y otros, pero en primer lugar, la resurrección, que son realmente las tecnologías científicas. La resurrección y la reconstrucción de cualquier objeto es la tecnología real de la nueva ciencia. Esta es la realidad. Tenga en cuenta que yo uso el término tecnología irracional en su significado adaptado hoy.
Sin embargo, se debe entender claramente que estas tecnologías aparecen irracionales solo desde el punto de vista de la conciencia tradicional, debido a la incapacidad de la conciencia tradicional de ver y entender los procesos mencionados anteriormente, que debe ser considerado irracional. Sin embargo, para el estado más elevado de conciencia, todos estos fenómenos son completamente naturales. En esencia, pertenecen a la ciencia de nivel superior, la real ciencia. Los verdaderos orígenes de la ciencia llevan al conocimiento de la organización real del mundo. Esto se debe a la extraordinaria eficacia de las tecnologías descritas. En mi trabajo práctico utilizo una combinación de clarividencia, de ciencia nueva y tradicional. Lo reflejan mis inventos que se mencionó anteriormente, los dispositivos patentados y doctorado en ciencias. Esto también queda confirmado por el nombramiento de académico en varias academias del mundo. El mismo enfoque pragmático uso en mis clases, en las que hablo de los métodos ortodoxos científicos. Enseño en la Agencia del Monitoreo y la Prevención del Estado de Emergencia por el Ministerio de las Situaciones de Emergencia de la Federación de Rusia y la Academia Rusa de Servicio Estatal del presidente de la Federación Rusa. Su tema es el de las tecnologías modernas de prevención y liquidación de situaciones de emergencia. Estos son los títulos de algunos cursos sobre métodos de prevención de desastres a distancia. 1. Modelación matemática de la prevención de los desastres. 2. La práctica del control irracional de la profilaxis de desastres. 3. Los métodos especiales de profilaxis de los procesos globales catastróficos que representan una amenaza para el mundo entero. 4. El análisis general de los enfoques tradicionales y no tradicionales para la prevención de situaciones de emergencia. En marzo de 2001, mi curso educativo, La tecnología del pronóstico preventivo y del desarrollo seguro, fue aprobado por el Ministerio de Educación de la Federación Rusa. Al final del curso, los estudiantes recibirán un certificado de título y certificado de la UNESCO. Este curso es parte de la doctrina, entre comillas, el control del clima. Mis lecciones llegaron a ser parte del curso que se estudia el Instituto de Investigación Científica de las Situaciones de Emergencia de la Federación Rusia, que ofrece a la Escuela Media de la Federación Rusa. El ciclo de conferencias, la práctica de la resurrección, la creación de dispositivos innovadores y otras áreas de mi trabajo son los miembros de mi doctrina, entre comillas, sobre la salvación y el desarrollo armonioso. A continuación se muestra el esquema general de mi enseñanza. Las enseñanzas de Grigori Grabovoi, de ahí deriva el sistema de salvación de una posible catástrofe global y en el mismo nivel el sistema de desarrollo creador y armónico. Y de ahí se desprende salud pública, gestión de pronóstico, educación, ciencia, arte, cultura, administración, religión. De la ciencia se desprende la ciencia de Grigori Grabovoi y de la administración se desprende la política, sociología y economía. Las enseñanzas de Grigori Grabovoi. Acerca de la educación, añadiría un elemento importante, desde mi punto de vista es esencial en el sistema educativo. Esta es la enseñanza de los métodos de gestión de eventos de su propia conciencia. La enseñanza del hombre debe comenzar incluso antes de su nacimiento. Mi sistema tiene su inicio en el pasado infinito y continúa hacia el futuro infinito. Se propone la división de la enseñanza en las etapas siguientes. La primera etapa comienza en el pasado infinito y termina 3 años antes del nacimiento del niño.
Durante este periodo, los padres y otras personas con las concentraciones apropiadas forman los futuros eventos de la infancia. Se utiliza la información compleja del periodo correspondiente del pasado. Después inicia la segunda etapa, que dura hasta un año antes del nacimiento. La tercera etapa termina cuando el bebé nace, después de que todos los días, durante el primer mes de vida, es una sola etapa. Después los pasos se extienden hasta un mes y luego crecen cíclicamente durante el desarrollo hasta el infinito. Usted puede estudiar a cualquier edad. El hombre adulto solo se debe mover mentalmente a la edad más temprana y seguir el curso de las concentraciones correspondientes a esa edad. Cabe señalar que este método permite asimilar en un día el material de varios meses. Además, pasando a nivel de pensamiento en el futuro, es posible asimilar el conocimiento futuro y así aprender a tomar las decisiones correctas en el presente. Para evitar los desastres a nivel de todo el planeta y apoyar el desarrollo creativo y estable, diseñé un dispositivo especial. La construcción tomará la forma de una flecha dirigida en el cielo, con un cristal en la punta. El cristal funcionará de acuerdo con la tecnología de muestra en mi patente, método de prevención de desastre y un dispositivo para su realización que se ha debatido anteriormente. El funcionamiento del dispositivo tendrá el siguiente principio. Esta información será transmitida por el cristal a través de los cables de fibra óptica a la base de la construcción. Sobre el terreno alrededor del edificio se dibujará un círculo. La base de la torre será su centro. El medio del círculo contendrá un mapa de la Tierra, similar a la que se puede comprar en la tienda. En el momento cuando en algún lugar del mundo es inevitablemente alguna catástrofe, como un terremoto o un huracán, en el punto correspondiente en el mapa se enciende la bombilla, es una señal de peligro. Después, el cristal en la parte superior de la torre comenzará a reducir la fuerza de la catástrofe potencial. Si los recursos técnicos disponibles en la construcción fueron suficientes, el peligro sería completamente liquidado. Sin embargo, si no hay suficientes recursos, la señal en ese punto de la carta experimentaría la necesidad de ayuda adicional. El peligro se elimina gracias a los medios adicionales. Ahora, para la segunda mitad del círculo. Este trabajo representa la mitad del cielo estrellado, o un fragmento del mismo, que refleja todas las posibilidades para la evolución del universo en un momento dado. De esta manera usted puede evitar los desastres en el cosmos. La imagen del mapa en el pie de la torre se puede transmitir a través de la televisión e internet en todas las partes de la esfera de la Tierra. Usted podría incluso crear una televisión. Cualquier persona que enciende la televisión en casa tendrá la oportunidad de entrar en este proceso de ahorro y dirigir su pensamiento constructivo para la reconstrucción del equilibrio. Todo el mundo es consciente de la situación y en caso necesario podrá participar en el programa de salvación. Aquí me gustaría señalar que el círculo con la imagen de la Tierra y el fragmento del cielo nocturno, similar a lo que se designará a los pies de la torre, está en mi sello que autoriza los documentos. Mi propuesta para la construcción de la torre de cristal en la parte superior tuvo resultados positivos. He creado una estructura social que le permite unirse en la tarea de la salvación y la evolución armoniosa. Es la fundación para la promoción de mi doctrina que lleva mi nombre. La fundación es la estructura que gestiona la Asociación Internacional, Asociación para la Doctrina de la Propaganda, el Camino de la Salvación y el Desarrollo Armonioso. Entrar en esta asociación está permitido a cualquier persona, organización, estado, etc. Además del desarrollo de la asociación, también estoy preparando
el sistema para el desarrollo seguro, basado en los acuerdos finalizados con el Estado específicamente fundado. Creo en la necesidad de la creación de un Estado para entrar en acuerdos directos con todos los países del mundo en el desarrollo sistemático seguro. Todavía hay un tema que requiere por lo menos una breve mención, es la condición jurídica de los resucitados. La resurrección lentamente comienza a convertirse en una parte de nuestras vidas. Este proceso es vigorizante y la cuestión de la condición jurídica de las personas resucitadas convierte en la actual. Tenemos que crear una base legal para la resurrección. Para ello, desde el punto de vista del Estado y del derecho, debe ser afirmado el principio de la vida eterna. La norma debe ser formalizada y se introduce en el sistema estatal. La resurrección debe ser vista como un acto de un desarrollo armonioso de cualquier Estado y de toda la organización del Estado. La resurrección tiene que convertirse en el comienzo de cada Estado, cualquier hombre, cualquier ambiente. Las estructuras de la resurrección tienen el objetivo de resucitar a todos los pueblos de todos los países, todas las partes del mundo, incluidos los períodos de tiempo. Hay que resucitar a los hombres que vivieron en otros siglos, en diferentes organizaciones sociales. En consecuencia, algunas religiones tendrán una estructura multicapa de células. Con la moderna población vivirán los hombres de la sociedad primitiva, esclavo o feudal. Sin embargo, esto no representa ningún problema. En cuanto a las diferentes partes del mundo, podemos ver que incluso hoy en día en la Tierra, junto con su gente, tecnológicamente desarrollados, viven los pueblos completamente separados. Muchas tribus muestran la imagen de las vidas de muchos siglos atrás. Pero con el paso del tiempo la civilización llegará allá. Así que después de la resurrección universal será la adaptación progresiva de la vida en diferentes lugares. Se logrará un mayor desarrollo de los resucitados dentro de la creación global del mundo. El trabajo de formalización de la situación jurídica de los resucitados se basa en el principio de la divinidad. 1.7. Repitámoslo una vez más. El principio de la divinidad. La tendencia a la incorruptibilidad del cuerpo, a la vida eterna y al desarrollo de la conciencia auténtica es la práctica que conduce al nivel más elevado de la existencia humana. Lo repetimos, el principio de la divinidad. La tendencia a la incorruptibilidad del cuerpo, a la vida eterna y al desarrollo de la conciencia auténtica es la práctica que conduce al nivel más elevado de la existencia humana. En el primer capítulo dedicado a la exposición de algunos episodios de resurrección concretos, en la descripción del segundo episodio mencioné algunos seres que dirigen la resurrección. En sus manos está la grabación de la resurrección. Ahora quiero añadir algunos comentarios. Estos seres espiritualizados son creados directamente por Dios y están bajo su control directo. Son un elemento clave en el desarrollo del mundo. Estos seres poseen la capacidad de tomar cualquier aspecto. Por ejemplo, pueden ser transformados en un hombre o en un edificio. Pero ellos son capaces de tomar al mismo tiempo el aspecto del edificio y situado en el interior de un hombre que da la bienvenida al resucitado y dispone su inscripción. Estos seres dirigen todo lo relacionado con la resurrección. Tienen cualquier información y vigilan la situación. Son islas en el funcionamiento físico como autónomos. La resurrección está bajo el control inmediato de Dios. La resurrección pasa necesariamente por Dios.
Cabe señalar que las fuerzas destructivas no pueden resucitar. La resurrección es el privilegio de las fuerzas de la edificación. En el segundo capítulo hablamos de la diferencia entre los resucitados y gente que nunca había muerto. Ahora te puedo decir que después de la resurrección de todo lo que no puede distinguir entre el hombre, nunca resucitó de entre los muertos. Todos tienen la misma posición. Este libro ayuda a deshacerse de uno de los errores más comunes, uno de los grandes mitos de nuestra historia. Quiero decir aquí el mito de la existencia de la realidad física objetiva independiente de la conciencia humana. Esta teoría pone en tela de juicio el verdadero origen del hombre. Ningún hombre de su verdadera grandeza niega su definición de Dios. Hay también un número de otros mitos que impiden a las personas vivir una vida plena. Tomemos, por ejemplo, el problema del sufrimiento. Es universalmente conocido el argumento de que el sufrimiento es una parte necesaria de la vida. Es absolutamente absurda esta declaración. Es un error, porque el sufrimiento en este mundo no tiene ningún fundamento real, una estación base. Las ideas de este tipo son el resultado de la no comprensión de la organización actual del mundo. Veamos, de hecho, una de las causas más graves de sufrimiento, la muerte de familiares o seres queridos. Es sin duda una causa grave. Sin embargo, ya sabemos resucitar los muertos. Sabemos que la muerte no debería tener cabida en nuestras vidas. Todavía existe solo por un malentendido. Pronto este fenómeno se irá para siempre en nuestras vidas. Lo mismo sucede con otras causas de socorro falsas. Junto a ellos también desaparecerá la idea absurda de que muchas cosas pueden lograrse a costa del sufrimiento. En tiempos de peligro de la aniquilación nuclear, la idea de la necesidad del sufrimiento puede conducir a una catástrofe global. Durante siglos, la gente ha estado acostumbrada a creer que muchas cosas llegaron solo a través del sufrimiento. Es hora de romper con estos prejuicios. De hecho, como he dicho, el dolor y otras emociones negativas no tienen ninguna base real, sobre todo ahora, cuando a principios de sanciones prácticas comienzan a disolverse. Así que la regla principal que le permite comprobar la exactitud del proceso en curso son las mejoras y tendencias positivas que comienzan a hacerse realidad en la vida de las personas involucradas en la reanimación y los que están cerca. El Creador coloca en la fundación del mundo las emociones creativas y sobre todo la alegría, la luz y el amor. Repetimos, el Creador coloca en la fundación del mundo las emociones creativas, sobre todo la alegría, la luz y el amor. Solo la alegría, la luz y el amor son la base de la organización del mundo. Y es precisamente ellos los que garantizan, junto con la correcta comprensión del mundo, la vida eterna, feliz y plena. Esto merece que lo volvamos a leer para fijarlo. El Creador coloca en la fundación del mundo las emociones creativas y sobre todo la alegría, la luz y el amor. Solo la alegría, la luz y el amor son la base de la organización del mundo. Y es precisamente ellos los que garantizan, junto con la correcta comprensión del mundo, de la vida eterna, feliz y plena.
De ahí la importancia que se atribuye a la elevación del nivel de la conciencia, ya que, como es sabido, la transición a estados superiores de conciencia es el camino hacia Dios. La transición a estados superiores de conciencia es el camino hacia Dios. Todas las grandes religiones del mundo han nacido a partir de la experiencia personal de sus fundadores. En otras palabras, el fundamento de toda religión es la revelación. ¿Cuál es la revelación? Dejando fuera de los límites de la conciencia prosaico hacia estados superiores de conciencia, el hombre descubre la realidad fundamental de este mundo. Entonces, quien ha conocido habla de esta realidad. Es por eso que la tecnología de elevar el nivel de conciencia es compatible con todas las religiones fundamentales y creativas del mundo. Pero no hay que tratar de entender estas cosas por medio de la lógica, porque están fuera de la lógica usual. He aquí las razones de la lógica de otro nivel, que desde el punto de vista de la conciencia habitual no tienen nada que ver con la lógica que conocemos. El aumento del nivel de conciencia es el único camino real que conduce a Dios y la comprensión del mundo. Solo en los estados superiores de conciencia, antes que el hombre se abre a la verdad. Repetimos, el aumento del nivel inicial de conciencia es el único camino real que conduce a Dios y la comprensión del mundo. Solo en los estados superiores de conciencia, el hombre se abre a la verdad. Este libro está dirigido a todos los hombres, es para todos, pero está escrito no solo para los hombres. Nuestro objetivo es ejecutar no solo a los hombres, sino también a los animales, las plantas, las piedras y todo el universo de acuerdo con el sistema de la salvación. Tú puedes, es necesario. Este libro enseña el camino y muestra cómo hacerlo extensivo a todos los fenómenos del mundo. Esto conducirá a la creación de la armonía en el mundo real. Este libro es para todo el mundo y para todos los tiempos. La vida eterna hace que todos los deseos, expresando nuestros deseos, debemos saber que en parte están determinados por el Señor. Si vemos la vida eterna en el retiro, sabemos que al mismo tiempo está cerca de nosotros. Aprendemos a ver los fenómenos como realmente son, porque son como queremos. Si miramos la realidad y algo no nos satisface, por ejemplo, la muerte biológica, significa que no tiene cabida en este mundo, porque nos tiene que gustar todo lo que percibimos. Resucitando o materializando objetos, creamos a nuestra imagen y semejanza. Podemos transmitir los conocimientos asimilados de este libro a cualquier objeto y convertirlo en un vehículo de este conocimiento. Este libro enseña la práctica del aprendizaje mediante la resurrección. De esto podemos deducir que la conciencia se basa en los principios de la eternidad. Los principios, en mi concepción, interpretan el mundo como eternidad, eternidad única, creada por Dios, por el Creador, a los efectos del bienestar universal y el desarrollo eterno. Sobre la base de estos puntos principales de mi doctrina, tome este libro y se toma como una luz, la luz de la vida, la luz que ilumina el camino. Este libro da la felicidad, la verdadera felicidad para todos. Este libro estimula la evolución que va a tener para siempre y está experimentando ya. Con este libro se puede girar el mundo a su alrededor y dentro de ti mismo. Debido a que este libro es el instrumento real de mi doctrina, contiene el principio de la acción creativa. El libro en sí es la acción real. Este libro es el camino. Hablando de mi libro me refiero a la vida real que lo produjo, la realidad expresada a través de palabras
que llevan la luz de la vida y la luz eterna, inagotable. La luz siempre brillará. Solo tiene que tocar el libro, pensarlo o leer las primeras páginas. El libro enseña cómo construir nuestro alrededor la realidad deseada. Aprender lo que será capaz de gestionar todo. Siempre y para siempre. Aprender que será capaz de gestionar todo. Siempre y para siempre. La gestión se refleja en su alma eterna y obtendrá este conocimiento en absoluto. Se trata de crear bienestar universal. Unión, la unificación de la evolución creativa universal. Cuando usted entra en contacto con Dios en su sentimiento más alto, en su comparación, en su infinito amor por usted, usted entenderá que la criatura divina, obligado a crear y comenzar a crear a imagen y semejanza del Creador. Usted trae la luz de su conciencia allí donde se puede ver mejor y también donde usted ve algo que necesita ser cambiado. Usted trae la luz de su conciencia allí donde se puede ver mejor y también donde usted ve algo que necesita ser cambiado. La luz de su conciencia le dirá dónde está el alma, su conciencia, su inteligencia y el intelecto. Allí donde los hombres, los animales, las plantas viven en todo el mundo. Ustedes, vosotros sois la luz del mundo, hoy y siempre. El mundo la necesita, lo necesita. Y aquí concluye este bendito libro que, como nos dice Grigori Grabovoi, estimula la evolución que va a tener para siempre y que ya estamos experimentando, pues al tomar contacto con este libro ya estamos en el camino de la vida eterna, en esa unificación de la evolución creativa universal. Después continúa los apéndices, donde están todos los documentos que acreditan la ciencia de Grigori Grabovoi, que ha referido en este mismo libro. Agradecemos a Dios, agradecemos a Grigori Grabovoi, nos agradecemos a nosotros y a todos que estamos eligiendo la verdadera vida, la vida eterna, la vida que creó el Creador para todos, vida eterna y desarrollo armonioso para todos. Que sea nuestra realidad, que podamos elegir en cada instante desde la conciencia alineada al alma, que podamos elegir la vida eterna que es la unión con Dios, el pensamiento creativo, la acción constructiva. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima.